El vacío existencial. El sentimiento de vacío se correlaciona con la soledad. Es una pérdida de la motivación y del interés por lo que acontece. Igualmente, puede ser una sensación de no tener nada adentro. Es un sentimiento negativo asociado frecuentemente al sufrimiento y al conflicto. Una persona con esta dificultad puede experimentar episodios de angustia y puede llevar a la persona que lo padece a comportamientos agresivos hacia con uno mismo, a conductas de automutilación y nos puede llevar hasta el suicidio. El desarrollo de un sentido de la vida puede frustrarse cuando las metas y objetivos no terminan de realizarse o cumplirse, cuando el choque entre expectativas y realidad es tan fuerte que solo la desilusión hace acto de presencia, o bien cuando las situaciones de crisis amenazan la sensación de seguridad y certidumbre y no se cuenta con las herramientas adecuadas para hacerles frente. Todo ello desemboca en un profundo estado de frustración existencial que vacía a la persona por dentro y que, en ocasiones, la lleva hasta un doloroso abismo. Es como si en su interior albergaran un denso desierto, ese en el que el absurdo domina la existencia y se pierde casi toda capacidad de conectar y sentir a los demás. La vida no tiene sentido. Esa es la principal creencia de quienes experimentan la desgarradora sensación de la desidia por vivir, o en otras palabras, los que viven este vacío existencial, el peso de las injusticias y una especie de desconexión de todo de lo que les envuelve. Las personas que tienen vacío existencial suelen ser personas reflexivas que indagan en cuestiones de gran trascendencia, como la muerte o la falta de libertad, y que no puede desprenderse de un profundo vacío existencial que les engulle cada vez más fuerte. Vacío que la sociedad contribuye, con sus imperantes mensajes relacionados con los valores individuales y la satisfacción inmediata. Aunque también son aquellos que navegan en la búsqueda del placer, con el único fin de anestesiar su sufrimiento. La diferencia está en que estos últimos no reparan en el vacío que experimentan, para unos y otros. No hay respuestas al porqué de vivir. Nada le llena, nada le satisface y, precisamente, eso les acaba atrapando en un estado psicológico de sufrimiento. En la mayoría de los casos, esta situación deriva de una profunda depresión o en conductas autodestructivas. El vacío existencial es la espiral del sinsentido y la consecuencia de reconocerse a uno mismo como alguien que mira el mundo con una perspectiva diferente por las incongruencias detectadas, o como alguien que se ha dejado llevar por la consecución del placer para evitar el sufrimiento. Es un fenómeno muy extendido en la actualidad y por ello tenemos que profundizar en el tema. El concepto de vacío es, sin embargo, más extenso y puede referirse a un vacío representacional o existencial, que quiere decir una vivencia de no tener nada en la cabeza, de no poder pensar o recordar, o un vacío afectivo, que es sentir la indiferencia hacia casi todo. También existe el vacío energético, el no tener fuerzas para llevar un proyecto adelante. Un vacío de deseos, el cual es no preferir nada, o un vacío de fantasías, de no poder imaginar o sentir. El sentimiento de vacío, manifestado como me siento solo o me siento sola, entre las personas que lo sufren, es frecuente en varios trastornos de depresión, en trastornos, por ejemplo, de conducta alimentaria como es la anorexia, la bulimia, los trastornos de la personalidad, como es el trastorno límite de personalidad o el trastorno narcisista de la personalidad,
También aquí se englomeran las adicciones, por ejemplo el alcoholismo y la drogadicción, entre otros problemas emocionales. Por lo tanto, el sentido de la vida está relacionado con el destino que desea y necesita. A través de ese desear, el hombre pretende ofrecer la libertad de su propio desarrollo, ya que cuando vive plenamente es cuando su libertad trasciende los límites de su inmanencia y comprende que el sentido de su vida no se reduce únicamente a algo material y finito, sino que trasciende y que va más allá. El problema es cuando esto no ocurre como se esperaba. A veces las circunstancias no cumplen las expectativas de su proyecto de vida y el sinsentido lo lleva hasta el abismo del vacío existencial. Vamos ahora a ver cómo se relaciona el vacío y el narcisismo, que es el no sentir emociones. Generalmente lo que se destaca de las personas narcisistas es la necesidad del individuo de reconocimiento, de cuidado, de valoración como persona completa. También se suele destacar por este trastorno una vida emocional carente de profundidad y la tendencia a la poca empatía por los sentimientos de los demás. Pero las personas con un trastorno narcisista de la personalidad también experimentan un sentimiento crónico de vacío y aburrimiento cuando las gratificaciones o los reconocimientos cesan. En este estado de vacío el sujeto se siente frío, desapegado, alejado de los demás y también de su propia experiencia interior. Esto les genera una importante necesidad de estimulación buscando emociones fuertes y adrenalínicas, por lo que no es raro que recurran a las drogas o al alcohol para satisfacer esa necesidad. El vacío y la personalidad dependiente, que es el vacío emocional, cuando una persona dice, algo me falta, algo es lo que necesito para completar este gran vacío que siento por dentro. En el trastorno de personalidad por dependencia, se caracteriza por la necesidad vital de relaciones interpersonales que le provisionen de cuidados. El temor fundamental es la soledad y el abandono. Estas personas configuran una identidad personal en la que la visión que tienen de sí mismos es de ser inadecuados, ineficaces e incompetentes. Son personas que tienen la necesidad constante de estar presentes en la mente de otro, que funcionan generalmente como una suerte de cuidador, de tal forma que la sola idea de ese otro cuidador no les tenga en mente, que les lleva a experimentar sentimientos terroríficos de vacío. Hay otro tipo de vacío, el cual es la personalidad evitativa, que es el sentirse perdido o el sentirse triste. La persona se siente inadecuada, teme el juicio negativo de los demás, y eso se inhibe experimentando con frecuencia estados emocionales caracterizados por la ansiedad y la vergüenza. Las personas que adolecen de un trastorno de personalidad por evitación tienen un gran deseo de establecer relaciones estrechas, pero sin embargo, el hacerlo lleva aparejado un sentimiento de exclusión. Por lo tanto, la persona experimenta un vacío, en este caso relacional profundo. El vacío emocional y los trastornos de conducta alimentaria van muy de la mano. Se suelen diferenciar por dos tipos de vacío, el vacío de hambre y el vacío emocional. Las personas que aprendan a diferenciar entre ambos tipos de vacío es uno de los objetivos fundamentales cuando va a pedir ayuda la persona que sufre de bulimia o anorexia. Por un lado, las personas con anorexia nerviosa de tipo restrictivo se hace muy evidente el vacío de hambre. La elección anoréxica es la elección de continuar experimentando ese vacío. El sentimiento de vacío emocional, por su parte,
suele disipar con frecuencia comportamientos que van a tratar de reducir ese sentimiento de vacío, como por ejemplo, los atracones que son frecuentes en el trastorno y en la bulimia nerviosa. Generalmente en estos casos, el vacío emocional puede tomar la forma de ansiedad, y el modo de calmar dicha ansiedad es ingiriendo comida, en muchas ocasiones de un modo descontrolado. Por lo tanto, en los casos de trastornos de alimentación pueden hablarse de dos modos a alcanzar el vacío. El primero es privarse de la ingesta hasta el límite, que es la anorexia. El segundo es comer hasta que te hartes, que es la bulimia. Ahora veamos otro vacío emocional que van coludido con las adicciones. En el caso de las adicciones a sustancias, también puede estar como factor precipitante del consumo la existencia de un sentimiento de vacío existencial. En muchas veces se llega al consumo de sustancia buscando llenar una falta de identidad personal. Eso explicaría que muchos grupos en riesgo de desarrollar consumo de sustancias sean precisamente aquellos en los que falta esa sensación de identidad o de plenitud. Por ejemplo, las personas adolescentes o los jóvenes tienen una falta de sentido de pertenencia social iniciando desde la familia y lo encuentran dentro de los amigos con los que consumen o se envician. El sentido de vacío se puede llenar de múltiples formas, entre ellas consumiendo alcohol, drogas o estupefacientes. Ahora veamos el vacío emocional en la depresión. La depresión se experimenta como un sentimiento de desilusión de la vida, que es el vacío existencial, una fatiga y agotamiento general, vacío emocional y falta de iniciativa. La depresión presenta como principales características una disminución de la autoestima, un estado de desamparo más o menos intenso y una inhibición general de las funciones como puede ser el sueño y la alimentación. En la depresión se observa una sensación de vacío, por un lado, a través de la dificultad para la representación mental, de la mala concentración y de la imposibilidad de pensar. Son personas extremadamente sensibles hacia la pérdida y se da con frecuencia el vacío existencial. En la depresión se da una pérdida de contacto con los demás y percepción de que la vida no tiene sentido, y en este aspecto la vida estaría vaciada. El yo mismo o la identidad se siente como pobre y vacío. Ahora veamos el vacío existencial dentro de la psicosis. El vacío en la psicosis puede observar posteriormente el primer episodio psicótico, tras el cual se hace manifiesto que la persona que vive el vacío va acompañado de dificultades para la elaboración de pensamientos, para asociar ideas o para expresar razonamientos lógicos de una forma estructurada. El vacío se presenta, en este caso, a través de una sensación crónica caracterizada por las dificultades de la asociación de ideas. En casos extremos, puede llegar a la utilización del consumo de drogas como una forma de evitar la situación extraña de vacío en su pensamiento. El vacío en la psicosis muchas veces es fruto de la evolución iniciada, ya que en los primeros vínculos en la infancia. Sin embargo, suele ser la adolescencia en donde se adquiere la identidad. Cuando estas personas se quedan bloqueadas en ese vacío, es difícil de entender tanto para ellas mismas como para otras personas que lo rodean. A veces esa sensación de vacío se llena a través de la elaboración de un delirio. Si has acudido a un espacio como este, es porque muchas de las veces tenemos una sensación de vacío y no sabemos cómo solventarla. El mayor consejo o la sugerencia que encontrarás es que acudamos a terapia, es que acudamos con un psicólogo profesional o vayamos a nuestra agrupación,
Estas entidades de autoayuda, en donde con nuestras mutuas experiencias podríamos resolver este sentido de pertenencia y ese vacío existencial. En los grupos de Alcohólicos Anónimos podremos encontrar el por qué sentimos este gran vacío y también encontraremos la solución para llenar ese hueco que no hemos podido llenar con nada terrenal, ni con el alcohol, ni con los amigos, ni con una pareja, ni con los hijos, con nada en este mundo. Créeme que el programa de recuperación de los 12 pasos te va a hacer posible entender por qué te sientes de esa manera y cómo y de qué manera llenarlo. Es posible que ese desarraigo, esa falta de sentido, estén relacionadas con un trastorno que necesite muchas de las veces con ayuda profesional. Por eso, no debemos dudar en pedir ayuda, pues todos tenemos derecho a agarrar una mano amiga para levantarnos. Para la mayoría se trata de un problema puntual, un estado concreto de apatía y falta de motivación que se produce, generalmente tras algún acontecimiento más o menos traumático, para desaparecer al poco tiempo o diluirse con el paso de la actividad cotidiana. No es más que una parte del proceso de adaptación a una nueva situación. Es habitual sentirse así alguna vez en la vida y recuperarse sin mayores consecuencias. Sin embargo, otras veces ese sentimiento de vacío se enquista en lo más hondo de la persona y se convierte en una fuente de angustia constante de conflicto interior. Todo esto conlleva una pérdida generalizada de la motivación, que interfiere en todos los ámbitos de la vida, genera dificultades de expresión emocional, en mayor o menor grado, y una desconexión con el contexto social e interpersonal. Este desamparo emocional puede traducirse en crisis de ansiedad y en conductas agresivas hacia uno mismo o hacia los que lo rodean. Se relaciona con una sensación de no tener nada dentro, de sentirse solo o de que algo falta en mi vida pero no sé lo que es, como lo aseguran muchas personas que asisten a pedir ayuda. Normalmente ese sentimiento de vacío nos avisa de algo más, aspectos de nuestra personalidad que hay que trabajar o equilibrar. Ahora veamos las causas del sentimiento de vacío que tenemos. A la base de un problema complejo como este, suele haber un intricado sentimiento de frustración personal, es decir, que existe cierta predisposición en determinados individuos. Ahora bien, los motivos que activarán esta sensación de vacío pueden ser muy variados, frecuentemente asociados con carencias emocionales o con pérdidas concretas, como por ejemplo, fallecimiento de un ser querido, separaciones, insatisfacción de la relación de pareja, soledad emocional o represión de emociones en la infancia, cambios vitales importantes, miedos, dependencia emocional, sentimientos de culpa y excesiva autoexigencia, entre otros más. Pero, ¿cómo llenar el vacío y dar sentido a la vida? Cuando naces no vienes de otra parte, apareces en el mundo, te desarrollas y sigues un ciclo vital como cualquier ser vivo hasta cuando mueres. Ahora bien, como el mundo de los humanos es un mundo de sentidos, tenemos la capacidad de preguntarnos, ¿para qué? ¿Qué sentido tienen las cosas? El sentido no se tiene, se da. Tu destino no está prefijado a priori, sino que tú tienes preguntas por el sentido de tu vida y tú vas a construir y decidir de manera de estar en el mundo. Reconoce el vacío que sientes. El primer paso es resolver esta sensación de vacío, es reconocer que tenemos un problema. En lugar de rechazar lo que está pasando e intentar refugiarme en comportamientos compulsivos dañinos para no sentir el vacío, es más adecuado aceptar que necesitamos buscar un sentido de vida. Permitamos sentir el vacío, pero más allá de ello aceptarlo. Deja de sentir el vacío, la apatía y las emociones que les acompaña.
¿Necesitas llorar? Llora. ¿Necesitas enfadarte? Enfádate. ¿Necesitas reclamar? Reclama. Si le das un espacio a las emociones, aunque sean desagradables, ellas te informarán de qué hay detrás de ese sentimiento de vacío. Las emociones son burbujas emocionales que pueden ayudarnos a orientarnos y saber qué dirección tomar. También el compromiso con nosotros mismos juega un apartado muy importante. Dejar de buscar fuera para llenar el vacío y empieza a mirar dentro de nosotros. Superar una crisis existencial pasa por crearnos un mundo propio, donde seamos nosotros quienes decidamos por nosotros mismos y no en función de los demás. No se trata de que recuperar un mundo perdido, sino de que construyamos uno nuevo para nosotros. Si dejamos las decisiones importantes en manos de los demás sin atrevernos a asumir las heridas de nuestra existencia, seguramente acabaremos generando una dependencia. Otra sugerencia es descubrir un proyecto existencial e histórico. El proyecto existencial hace referencia a cuál es tu misión en el mundo, y esta misión no hay que descubrirla. Recuerda, no hay un destino prefijado, sino construirla, y esto se hace a través de los proyectos históricos, que son las formas en las que se concreta un proyecto existencial. Pero ¿cómo entonces descubro mi proyecto existencial e histórico? Si la ilusión de tu vida es ser doctor, esto sería un proyecto histórico, la forma concreta. Pero, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Respondiendo a esas preguntas descubriremos qué hay detrás del proyecto existencial. Este ¿para qué? Va a seguir estando en tu vida independientemente de tus éxitos o fracasos concretos. Por lo que si es un proyecto histórico fracasa, el sentido de tu vida sigue estando ahí. Solo tienes que concretarlo por otra vía. De igual manera, si te proyectas en el mundo para cuidar o ayudar, para descubrir en los proyectos qué se puede concretar y qué no, puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer para cuidar o ayudar a los demás? También podemos echar una mirada a nuestro pasado y ver qué proyecto hemos realizado porque de verdad queríamos, porque de verdad eran coherentes con nosotros e intentar buscar algún patrón. ¿Qué te motiva a hacer esas cosas? Cuando realizas un proyecto histórico y de vida es cuando nos sentimos más nosotros. El problema surge cuando confundimos el proyecto existencial con el proyecto histórico. Por ejemplo, ser madre o padre es un proyecto histórico porque es concreto. Si lo confundes con lo existencial, entonces tu vida solo tiene sentido si eres madre o padre. ¿Qué pasaría si eres fértil? Que probablemente tu vida carecería de sentido y con ello llegaría la sensación de vacío existencial. Por ello es que deberíamos preguntarnos, ¿para qué queremos ser padre o madre? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y así descubriremos nuestro proyecto existencial. Hemos llegado al final de este artículo, esperando que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. No olvides compartir estos videos con tus compañeros de agrupación, ya sea por WhatsApp o Facebook. Dios te bendiga, felices 24 horas y hasta la próxima.